en realidad, buenos días con todos, a los que se van conectando, buenos días a nuestros clientes, seguidores, en este webinar del mes que hemos preparado para ustedes sobre el tema de delegación de facultades, qué nos espera de esta reforma tributaria de darse. Y el día de hoy tenemos invitados pues a dos grandes tributaristas, además de amigos, el doctor Ramón Gálvez y el doctor José Gálvez. Ahora los vamos a presentar con detalle, pero antes permítanme compartir mi pantalla para una presentación inicial en la que voy a comentarles un poquito la idea de nuestros webinars mensuales. En realidad estamos haciendo esto desde nuestra labor de Quantum Consultores como firma auditora, que ya somos, estamos en el mercado de auditoría, consultoría tributaria y todos los servicios que una firma presta desde hace 16 años y que gracias al apoyo de ustedes y de nuestros colaboradores, de nuestros clientes, pues este año 2002 hemos ascendido en el ranking de firmas auditoras y de contabilidad como firma altamente recomendada, y eso la verdad nos llena de mucha satisfacción y mucho orgullo que queríamos compartir con ustedes. Además que en esta labor de consultoría y de auditoría decidimos iniciar una labor de responsabilidad social también, creando Quantum Escuela de Negocios. Y en Quantum Escuela de Negocios la idea es llevar capacitación de primer nivel. Sabemos que hay una demanda por capacitación, sobre todo por nuestros colegas contadores públicos de todo el Perú, que siempre necesitan un apoyo, una asesoría que a veces es obviamente muy cara y no está al alcance de sus posibilidades. Entonces creamos el plan de suscripciones, donde pueden como empresa o como profesionales independientes entrar a este plan y tener asesoría personalizada que los ayuda a complementar sus conocimientos y sus consultorías con sus propios clientes para tener más seguridad y más tranquilidad en temas laborales, tributarios, también evidentemente legales, contables, en NIF, y capacitaciones mensuales, cursos de 3 horas, que son 3 cursos al mes, y en una plataforma 24/7 y una serie de ventajas. Dentro de este plan también de responsabilidad social con capacitación de primer nivel al alcance de todos, hemos lanzado programas de especialización que algunos ya han culminado, otros están en curso, como el de tributación empresarial segunda versión. Y el día sábado empezamos nuestro programa de fiscalidad internacional, todo un reto de internacionalización, porque contamos con profesores de toda América para justamente especialistas en tributación que desean dar el siguiente nivel, ¿no? Previamente es mejor tener este programa de tributación o algún diplomado para que lo puedan llevar muy bien. Así es que los invitamos a todos a vivir esta experiencia de ser parte de nuestra familia de suscriptores en Quantum Escuela de Negocios. Y bueno, al final vamos a tener una sorpresa, un premio especial, así es que los invitamos a que permanezcan hasta el final. Yo voy a hacer ya la presentación técnica de nuestro tema del día de hoy. Tenemos, como les decía, a dos grandes tributaristas, dos grandes amigos y también docentes de nuestra Escuela de Negocios. El profesor José Gálvez, que es abogado y magíster en tributación de la Universidad de Lima, es socio del estudio Gálvez de Olorier, ha trabajado en la administración tributaria por muchos años también. El doctor Ramón Gálvez, que también tiene muchos años de experiencia en el mercado, ha trabajado como socio en KPMG, actualmente es socio de Gálvez Rizo Asociados y bueno, como les decía, nos acompañan también los dos que son docentes de nuestra escuela.
¿Y quién les habla? Bueno, la socia fundadora de Quantum Consultores, he sido vocal de Tribunal Fiscal, tengo maestría en tributación y política fiscal por la Universidad de Lima y pertenezco a la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio al tema de hoy, reforma tributaria, qué busca el Estado, cuál será el impacto. La idea es tener una presentación de 20 minutos de cada uno de nosotros y al final intercambiar ideas y también pues responder a todas sus preguntas. Así es que los invito a que en el chat empiecen a gestionar las preguntas y vamos a iniciar, Ramón, con tu presentación y yo te ayudo a pasarla porque tengo acá toda la presentación y uniformizada como para no estar de repente compartiendo y todo. Así es que te dejo adelante. Muchas gracias, Marisol, muy gentil. Buenos días con todos. Es un placer estar hoy día con ustedes. A ver, vamos a conversar sobre la reforma, ¿no? Marisol, si puedes poner, creo, la lámina siguiente. Es El índice lo puse después de toda tu introducción. ¿A esa te refieres o a esta? Esta es la que quiero. Ya, ya. Perfecto. Miren. Claro, se plantea una reforma sobre la base de estas cifras, ¿no? Ustedes fíjense, cuáles son los ingresos, digamos, fiscales. Los ingresos fiscales no todos son tributarios, pero la mayoría, significativamente la mayoría sí lo son, que muestra el Perú en comparación con otros países del mundo, ¿no? Perú está a la saga con un 19.9, realmente la carga tributaria está cerca del 15%, por ahí. Chile con 23, México con 23 también, países de América Latina en promedio cerca del 27, Colombia 29, Argentina 39, y los países de la OCDE están en 40. Uno ve estos indicadores y la verdad dice, bueno, acá algo malo hay, ¿no? Acá algo malo hay, no debería ser que Perú, que ha sido por tantos años muy bien visto en el mercado mundial por las políticas de control fiscal, de desarrollo, etcétera, que se han implementado en los últimos 20 o 25 años, quizá 30, tenga indicadores tan atrasados comparados con lo que pasa en otros países, ¿no? Ante estos indicadores, nuestro gobierno plantea una reforma tributaria, ¿sí? ¿Puedes, Marisol, por favor, regresar a la primera que presentaste? Eso. Y yo quería ponerles a ustedes esta lámina que muestra básicamente las normas o reformas tributarias que han habido en el Perú desde el gobierno de Fujimori hasta el gobierno de Martín Vizcarra. Fíjense ustedes toda esta enorme cantidad de normas, ¿no? Pero es inmenso, ¿eh? Fíjense, prácticamente de alguna manera u otra, todos los años teníamos normas tributarias. En el año 90, IGB, 91, 92 también, 93 también, 94, 96 también, 97 al 2001. El 2001 seguimos con Alejandro Toledo, saltamos al 2004, después estamos con el gobierno de García también, 2007, saltamos al 2011 con Ollanta Humala, seguimos 2012, 2014, más normas tributarias, 2016 con PPK y después de 2 años más normas tributarias con el expresidente Vizcarra, ¿no? Todas estas, unas más amplias que otras, con mayor significado, con mayor potencia, etcétera, pero de alguna forma todas construidas dentro de la necesidad de aumentar la
aumentar los indicadores, mejorar los indicadores de presión tributaria del Perú. ¿Y qué ha pasado? ¿Lo hemos logrado, no? Fíjense ustedes, en la lámina que les mostré anteriormente, esto no se ha logrado. ¿Y por qué no se ha logrado? Estamos en el 19.9, bastante atrasados con países competidores. ¿Y por qué no lo logramos? Porque el problema peruano, el problema del Perú no es de tasas, no es de mejora de diseño de los impuestos. Pues, por favor, Marisol, exactamente, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nos presenta el MEF cuando nos pide por qué se dan estas dificultades a nivel de presión tributaria? Dice que tenemos problemas estructurales, informalidad, débil cultura tributaria, brechas de digitalización y baja inclusión financiera. ¿Esto es cierto? Es totalmente cierto. Tenemos problemas de administración tributaria, SUNAT, una fiscal, Poder Judicial. Y tenemos problemas de política tributaria, diseño de los impuestos, exoneraciones, tasas, bla, 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 bla. Como tenemos estos elementos, estos son los que hacen que la presión tributaria peruana sea baja. Miren, reflexionemos un poco. Yo creo que el problema real es el de arriba, que es el de la informalidad. Nosotros, en temas de administración tributaria, problemas de administración tributaria, seguramente los habrá, pero permanentemente se le han dado facultades, permanentemente se le han dado facultades a la administración para que tenga herramientas de control. Esto viene desde hace mucho tiempo. Y las herramientas de control que tiene SUNAT son herramientas muy fuertes. Ustedes pasan por un proceso de fiscalización. ¿Y ustedes qué perciben? Que hay equilibrio, que hay equidad, que todos los derechos del contribuyente están debidamente construidos, o más bien uno siente que SUNAT tiene una gran fortaleza para pedir muchísima información, en la forma que quiere la información, con los esfuerzos a veces enormes de parte de las empresas para tratar de adecuarse a ese tipo de pedidos que no necesariamente corresponden a la dinámica de un negocio. Nosotros, si resolvemos estos problemas que están planteando de administración tributaria, que me parece está vinculado a los litigios, creo que por ahí va esta idea, el punto 2, o rediseñamos impuestos y eliminamos exoneraciones, aumentamos tasas, mejoramos la determinación, por ahí no va a haber una mejora significativa de la recaudación. No ese es el tema. Eso es lo que es importante que tengamos claro. No va a haber una significativa aumento de la recaudación. El problema está en el punto 1. Ese es el problema bien serio que tiene nuestro país, siempre nos están dejando en esos 15 puntos de carga tributaria que nos aleja de la media de América Latina o de países que compiten con el Perú. Y si uno aprecia, miren, acaba de poner Marisol esta lámina que es muy, muy interesante, ¿no? Ranking de incumplimiento. En IGB, el Perú en el 2020, 38% en IGB y 49.5% en el impuesto a la renta. En el 2014, es decir, hace 6 años, el ranking, el nivel de incumplimiento en IGB era 28.7, ha subido 10 puntos. ¿Ah? Y en renta estábamos en 44, ha subido 5 puntos. Es que eso es inaceptable. Es inaceptable que hoy día se nos presente esta información para decirnos que se tiene que hacer una nueva reforma, cuando acá hay problemas de gestión muy claras.
hay problemas de gestión y hay problemas de enfoque. Las reformas en general son, discúlpenme, ¿eh? Son malas. Las reformas en general lo que hacen es corregir alguna desviación técnica porque SUNAT identificó que había una ventana de posible elusión, entonces hace una mejora técnica. Está bien, eso está muy bien. Todas las mejoras técnicas que se puedan hacer a los impuestos es fantástico. Pero las salidas de lo que le pasa al Perú no pasa por una reforma tributaria en donde yo aumente tasas o diseñe un poco mejor la base imponible. Eso no pasa por ahí. Miren esto. En esta lámina, que también es bien interesante, se hace una relación entre informalidad y recaudación tributaria. Perú está más o menos a nivel de informalidad entre 70 y 80%, ¿no? Y su recaudación tributaria, claro, pues está en el 15%. Sí. Miren la otra lámina sobre evasión y recaudación, ¿no? Aparentemente, nosotros estaríamos perdiendo cerca de 9 puntos porcentuales versus en evasión e incumplimiento del PBI, mientras que Chile solamente lo pierde en 3. Entonces, nosotros nos comparamos con otros países y decimos, la solución es vamos a aumentar tasas, vamos a mejorar impuestos. Y esa no es la solución, para nada. Los otros países están mucho mejor que nosotros porque no tienen los niveles de informalidad que tiene el Perú. En consecuencia, cuando nos digan esto de que la reforma es necesaria porque los indicadores están malos, nos están diciendo o mejor dicho, nos están enfocando muy mal el problema, muy, muy mal. Y nosotros, fíjense, estamos en plan de reforma cuando miren lo que le ha pasado a la economía peruana. En el 2020 la retracción fue de 8.7, es inmensa. Es una retracción inmensa. Hoy día, en el 2021, se está esperando un crecimiento significativo de 10.5. Eso es básicamente un rebote, porque fue tan malo el año 2020 que hoy día tenemos que recuperar esos 8 puntos infames y crecer en algo. Pero el efecto ha sido terrible, terrible. Y dentro de un contexto que es terrible, se nos propone una reforma tributaria que lo que básicamente quiere hacer es aumentar tasas. Básicamente la reforma va por ahí. Vamos a ver qué dice Marisol y qué dice José, que ellos tienen otros temas, ¿no? Pero en un contexto bien especial, la salida del gobierno es esa. Cuando lo que deberíamos nosotros enfocarnos es realmente en impulsar los motores de la economía en un contexto en donde vamos a tener un escenario fantástico de aumento del precio de los minerales. Es una enorme oportunidad para que Perú reactive sus motores sin necesidad de tocar una reforma tributaria adicional. Yo estoy totalmente de acuerdo con las mejoras técnicas, ¿eh? Siempre. Cuando Perú planteó norma 16, etcétera, siempre me pareció muy bien que tuviésemos norma 16. Sí me preocupaba la necesidad de que una norma 16 tenía que ser utilizada por funcionarios públicos muy construidos, muy maduros. Y yo sentía que en algunos aspectos SUNAT todavía tenía algunas deficiencias, no en sus niveles más altos, pero que sí en los fiscalizadores. Los fiscalizadores podían generar una serie de situaciones incómodas, difíciles, quizá arbitrarias, si es que se dejaba la norma 16. Pero siempre las mejoras técnicas son bienvenidas. Lo que no puede plantearse es que se necesita una reforma para
acabar con brechas. Eso no es cierto. Lo que se necesita es una mejoría significativa en la gestión. Eso es lo que se necesita. Nosotros tenemos muchos contribuyentes que no tributan. ¿Qué se está haciendo realmente para que un informal decida dar el paso hacia la formalidad? ¿Cómo hacemos para que ese 70% de la economía informal sea reducida significativamente? Con reformas tributarias, todo lo contrario, pues, todo lo contrario. Todo lo contrario. Reformas tributarias aumentando impuestos dentro de una economía que está tratando de salir de los efectos enormemente negativos de la pandemia. No, la verdad que yo no entiendo mucho estas cosas, digamos, que hace el gobierno, ¿no? En fin, eso ya es otro tema, ¿no? Pero el foco no es correcto. Eso es muy, muy claro. El foco no es correcto. ¿Por qué la creación de facultades? Dice el MEF que es para fortalecer la política fiscal y tributaria a fin de generar los ingresos necesarios para mejorar la educación pública, la salud pública, el acceso al agua. Esto no es cierto. Esto no es cierto. La verdad, no vamos a mejorar nada con esta reforma. Eso no es cierto. Es muy claro. Lo que se necesita es acabar o luchar realmente contra la informalidad e ir pasando de informales a formales. Ese tiene que ser el foco hoy día y en los próximos 10, 15 años. Y tiene que ser una política pública del país para salir realmente del subdesarrollo, hacer que nuestra economía sea esencialmente formal, no como la vivimos ahora. Miren, ustedes, hay un tema que es bien sensible, ¿ya? Yo he visto a lo largo de del pedido de facultades que nuestro ministro habla de justicia y equidad tributaria. Y la justicia y equidad tributaria para nuestro ministro es que el que tiene más paga más. Yo creo que ya ese mensaje lo debemos entender con más cuidado. Porque no es posible que en un país tributen el 30% de las personas que deberían tributar. Eso no es posible. Eso degrada al país. Eso degrada al ciudadano. Todos los ciudadanos tenemos que contribuir. Todos. El que gana poco pondrá un poquito de lo que gana a contribuir con su país. El que gana más pondrá más. Totalmente de acuerdo. Pero lo que no se puede hacer y lo que no se puede aceptar es que tengamos el concepto de que son los mismos de siempre los que tributan. Y hay un espacio enorme, enorme de peruanos que no tributan o tributan de forma esporádica. Eso es lo que no es aceptable en el país. Y no es aceptable en el concepto de amalgama como ciudadanos peruanos. Y lo peor de todo, de los que estamos en el lado de la formalidad, contribuimos con nuestro país pagando impuestos, recibimos encima muy poco del país, porque no recibimos salud, la salud es privada. Recibimos justicia, el sistema judicial peruano está muy degradado, lleno de corrupción, los jueces no necesariamente son personas que tienen el tiempo de administrar justicia, están sobrecargados de trabajo, con miles de expedientes, trabajan en condiciones que no son adecuadas. Decir que en el Perú se puede acceder a una justicia sólida, predecible, etcétera, no, eso no pasa en nuestro país. ¿Tenemos seguridad? No tenemos seguridad. Eso está muy claro. Entonces, lo que recibimos las personas que contribuimos con nuestro país de parte del Estado prácticamente es muy poco. Y el enfoque, a pesar de eso, es, bueno, vamos a seguir pidiéndole a estas personas que desplacen parte de su propiedad privada en favor del Estado. Es un simplismo, la verdad que nosotros ya no deberíamos aceptar esto. Vamos a entrar a los detalles de la reforma. Me quedan muy poquitos minutos. A nivel voy a tocar tres temas, ¿no? El tema municipal, el tema minero y el tema del
la economía digital y el IGB. A nivel municipal, ¿qué se está planteando? Dice el MEF que desde hace muchos años no han habido cambios normativos en los tributos municipales, y es cierto, la norma es antigua, no han habido muchos cambios, ha habido en el año 2020 una baja en la recaudación de los municipios significativa, pero lo cierto también es que esa en el 2000, perdón, en el 2021 se está recuperando bastante bien. La siguiente, por favor, Marisol. ¿Cuáles son los cambios, no? La verdad que no son cambios muy significativos, ¿ah? Lo que a mí me preocupa es que cuando se piden las facultades, el gorro es bien amplio. Y después, cuando se desarrollan las facultades, se aterriza en el impuesto vehicular, en el predial y en arbitrios. Pero en temas bien concretos. Yo no sé si el pedido, cuando lo plantean de esta forma, es que le hago caso al gorro, que es muy amplio, y en el gorro se dice que se está pidiendo facultades para base imponible, para tasas, etcétera, de los tributos municipales, o está acotado a lo que se dice en el desarrollo del pedido de facultades. La verdad que es bien ambiguo, ¿no? Bien ambiguo. En el vehicular se quieren incorporar como parte de la base tributaria a los remolcadores y los tractocamiones, se quiere aumentar las tasas de tal manera que haya una tasa progresiva, si el vehículo es más caro que se pague un poco más, una medida técnica interesante, un auto robado que no pague el tributo, este, y una regla de control que la verdad yo no sé si es buena o mala, pero si ayuda a la recaudación podríamos tolerarla, es que cualquier acto de transferencia de los vehículos, etcétera, el notario cuando da fe de la transferencia y se tramita esto en el registro, exija que se acredite el pago de los tributos, por lo menos que no estén prescritos, la norma no lo dice, habla de que no hayan deudas, me imagino que el límite natural sea la prescripción. Parecía una norma que intenta ayudar a los municipios a recaudar este impuesto, ¿no? Hay una regla sobre el impuesto a las naves en relación a su depreciación. Esos son impuestos muy pequeños, no tienen ninguna, la verdad, significación, son impuestos muy pequeños. En el impuesto predial también se estaría quizás hablando de aumento de tasas, se quiere acelerar en los procesos de edificación el momento en el que se pueden pagar impuestos. Hoy día las reglas establecen que hasta que no esté, digamos, la conformidad de obra, todavía no se pueden pagar impuestos. Lo que se quiere plantear ahora es que no sea la conformidad, sino que sea la licencia de construcción. Si se agota la licencia o se amplía el plazo de la licencia y ya está, bueno, que esa será la oportunidad en que se tenga que pagar. Es un aceleramiento de la oportunidad del pago del impuesto. Eh, con esto yo no creo que logremos especialmente nada. Después viene la regla de minería, ¿no? Miren, acá hay un tema que, que tenemos que ver, pues, si esto es bueno o es malo, ¿no? Nosotros tenemos hoy día un escenario fantástico para que el país recaude, sin hacer nada, unos montos importantes por impuestos, por regalías, por impuesto especial y por gravamen especial, ¿no? La tributación del sector minero ha sido cargada, ¿no? El impuesto normal, el que todos pagamos, el impuesto de renta corporativo, después tenemos las regalías, y el sector minero tiene otro impuesto que es el impuesto especial a la minería, que es un impuesto que va del 2 al 8,40% sobre la utilidad operativa. Y aquellos que tenían convenios de estabilidad también se les puso un impuesto adicional que es el gravamen especial a la minería, que va del 4 al 13%, también sobre la utilidad operativa. El MEF en su presentación
presenta un cuadro en el que muestra que Perú está abajo, abajo de Chile, abajo de México, abajo de Argentina. Yo diría bastante abajo. Pero yo les estoy presentando acá un cuadro del IPE, el Instituto Peruano de Economía, que muestra una situación diferente. ¿Puedes retroceder, por favor, Marisol? Eso. Que muestra una figura bien diferente. Lo que plantea el IPE es que el promedio en Perú es de 47%. Es decir, Perú estaría en el cuartil superior de mayor carga tributaria en los países mineros. Sin embargo, lo que ha presentado el MEF es que estaría en un cuartil inferior, ¿no? Yo creo que primero tenemos que saber qué información es la correcta. Esto es un acto, esto es muy, muy importante, muy importante. Tenemos que saber realmente cuál es la realidad. Y el MEF y SUNAT tienen toda la información para saber, para determinar qué información es la exacta. Lo que nos han presentado es un análisis de un estudio hecho en Chile, no en Perú, hecho en Chile, no en Perú. Entonces tendríamos que tener cuidado. Este análisis es del Instituto Peruano de Economía. Este, Así que bueno, hay que ver. Y el tema de me acaban de hacer ahí una pregunta. El IGB, interesante, ¿ah? Si está acá el tema del IGB. El IGB no debería ser carga nunca. Cuando uno es exportador, las mineras son exportadoras, el IGB nunca debería ser carga. Por eso el sistema de devolución es correcto. Porque uno no debe exportar impuestos. Eso es un principio en general en política tributaria en el mundo. Los impuestos tipo IGB al consumo se agotan en el país, pero nunca son exportables. Si yo exportara IGB, lo más probable es que pierda una posibilidad real de poder exportar, porque el IGB me va a sacar de precios de mercado, ¿no? Entonces, no es un tema que sea significativo para este análisis, el asunto de si tengo devolución o no, y está muy bien que la tenga, si no salgo del mercado. Como cualquier exportador, un exportador de paltas también tiene el derecho a que le devuelvan el IGB, un exportador de servicios también, ese es un concepto mundial, ¿no? Y estamos en un entorno muy favorable. Este año la minería estaría, según la visión del MEF y del BCR, creciendo 10%, el próximo año crecería 8,5%, o sea, estamos en un ambiente muy, muy favorable. Este, yo diría que primero sepamos qué cosa, cuánto contribuye el sector minero al país, y si la información del IPE es correcta, yo diría ya no nos movamos más, por favor, no nos movamos más. Si la información correcta es la que ha planteado el MEF, tenemos un espacio, pero razonable para conversar con las compañías mineras, ¿sí? Tenemos un espacio porque la, digamos, el gap entre Perú y otros países sí sería significativo. Entonces, si yo aumento un tanto la tasa, no llego a perder competitividad porque sigo siendo interesante a pesar de un aumento de la tasa. La siguiente, por favor, Marisol. Este es el sistema del régimen de regalías y el impuesto especial, ¿no? Así se va construyendo. Lo que se hace es determinar la base, digamos, la base imponible se mide trimestralmente sobre la utilidad operativa. ¿Qué cosa aparentemente se dice en la reforma? Que esa utilidad operativa hay que reexaminarla, o sea, hay que hacerla más costosa, ¿no? Y dos, el régimen de regalías, el impuesto que yo pago por regalías, o mejor, es deducible del impuesto especial, perdón, es deducible del impuesto de renta. Entonces, lo que están planteando es que estos impuestos, las regalías y el impuesto especial a la minería, no sean deducibles del impuesto de renta. Eso con el ánimo, pues, de incrementar la carga tributaria. Pero todo pasa por lo que les estoy planteando,
veamos cuál es la realidad, ¿no? Eso creo que es un tema significativo. Eh, les estaba diciendo, ¿no? Modificar tramos. En pocas palabras, lo que se quiere es, a través de la modificación de la base imponible, a través de la modificación de la tasa, es aumentar la cuantía de la carga tributaria, ¿no? La siguiente, por favor, Marisol. Y después, bueno, creo que acá todos estamos interesados en este anuncio, ¿no? El gobierno dice que estamos en economía digital, que hay productos digitales que eh, no son afectados por el IGB, en consecuencia tendríamos que dar el paso de afectarlos. O sea, conceptualmente sí podrían estar afectados con las normas de hoy día. Lo que identifica este, lo que identifica el MEF es que no hay manera de recaudarlo, porque estos servicios en muchos casos son consumidos por consumidores finales, es decir, personas naturales. No hay ningún problema cuando el consumidor estamos en etapa de persona jurídica, porque las personas jurídicas tienen su propia capacidad de identificar si hay gravamen o no hay gravamen, y si hay gravamen se genera el IGB y se paga y después se toma como crédito fiscal y no pasó nada, no es un tema grave. Para una persona jurídica el IGB en general no es un tema de mucha preocupación, salvo cuando hay una acumulación de IGB porque la rotación del negocio es lenta. Pero en general el tema del IGB no es un tema que impacte mucho en las empresas, impacta a los consumidores finales. Entonces lo que quiere el MEF aparentemente es recaudar en consumidores finales y lo que está proponiendo es un mecanismo de recaudación, establecer a través de la norma algún mecanismo de recaudación para todos estos productos digitales, ¿no? No sé, parece que es Netflix, Amazon Prime, en fin, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir hoy día, que pasa por plataformas en donde uno contrata, paga y no sabe a quién le está pagando. No sé si le estoy pagando a Irlanda, si le estoy pagando a Hong Kong, si le estoy pagando a una isla del Caribe. No lo sé. Lo único que sé es que estoy pagando X todos los meses. O cada vez que hago algún tipo de servicio que tenga vinculación, que el consumo se exprese en el Perú. ¿Esto es bueno o malo? Yo no veo ningún problema en que expresiones de riqueza, los tributos graban expresiones de riqueza, que se expresan en consumos o en rendimientos, básicamente, o en patrimonio. Yo no veo un problema de que hoy día grabemos estas cosas, la verdad que no. Pero esto les aseguro que no cambia, que no va a cambiar los indicadores, porque que las personas naturales paguemos IGB sobre Netflix o sobre esas cosas, eso no va a cambiar, ¿no? Ese es el punto. Vamos a ver qué proponen ya técnicamente en términos de cuáles serán estas herramientas para recaudar, porque los que pagamos somos las personas naturales. Entonces, no sé qué cosa es lo que se plantearía para que una persona natural se vuelva una especie de retenedor de IGB, ¿sí? Vamos a ver, pues, qué nos plantean, ¿no? Pero digamos ya como reflexión final en lo que me corresponde a mi presentación, yo creo que el foco es equivocado, es equivocado. El problema peruano no es un problema de tasas, no es un problema de diseño de impuestos, eso no es cierto. El problema peruano es un serio problema de que hay un sector muy grande de la economía peruana que no paga impuestos. Y los esfuerzos de nuestros gobernantes deberían estar en generar las herramientas a través de las leyes, políticas de Estado, etcétera, que permitan que los informales se vayan poco a poco pasando al lado formal. Se tiene que generar una economía que empuje al informal hacia la formalidad. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cuáles son? No, yo no sé, yo no soy economista, pero tenemos gente totalmente capacitada para tomar decisiones
que sean atinadas, ¿no? Y hay un mensaje que es bien efectista, y eso también uno pues genera algún nivel de sinsabor, ¿no? Se dice que todo esto va a servir para terminar con las brechas de salud pública y que todo esto se va a invertir. No vamos a terminar con las brechas de salud, no vamos a terminar con las brechas de educación, si es que realmente no hay todo un esfuerzo para que la educación peruana tenga buenos profesores, las currículas sean de lo mejor, la infraestructura dispuesta a nuestros niños sea realmente buena. El enfoque tiene que ir por allí. No pasa por decir, a ver, vamos a generar estos impuestos y lo vamos a invertir en qué lo vamos a invertir. ¿Cómo va a llegar esto? Ujú. Invierto en infraestructura, pero con muy malos profesores. ¿Puedo hacer eso? No, no. El problema es mucho más significativo. Muchas gracias, Marisol y José. Gracias, Ramón. Te invito a esperarnos para la parte Sí, con mucho gusto. final y Mucho vamos gusto. a darle pase a José en este segundo grupo de temas que seleccionamos para que José nos comente. Adelante, José. Muchas gracias, Marisol. Muy interesante los comentarios de Ramón y lo comparto plenamente. El problema principal es la informalidad de nuestra economía, ¿no? Que origina que un sector reducido de la población tengamos que soportar en la carga tributaria. Y adicionalmente también hay un problema que tiene que ver con el pacto social. Para que los tributos se encuentren socialmente justificados, tiene que haber una respuesta por parte del Estado que vaya acorde con el sacrificio que hacen los contribuyentes para pagar los tributos a su cargo. Y esa respuesta se materializa, por ejemplo, en una administración tributaria justa, equitativa, en reglas transparentes, en procedimientos claros y, sobre todo, en un uso eficiente de los recursos. ¿Y qué cosa tenemos en el país? Tenemos en el país que los contribuyentes que colaboran con el gasto público representan tal vez el 20% de la población económicamente activa y tienen que soportar todo ese peso. Y por el lado de la administración que encontramos, o por el lado del Estado que se encuentra, una administración tributaria muchas veces injusta, procedimientos tributarios que no tienen nunca cuándo acabar. Hay situaciones incluso en las cuales a una empresa la fiscalizan por 5 años en la misma oportunidad, con unos pedidos de información interminables que generan unos costos increíbles, con tiempos reducidos, mientras que la administración tributaria tiene todo el tiempo del mundo. El plazo de duración de la fiscalización realmente no sirve de mucho, porque no es un plazo para que culmine con la emisión de resoluciones de determinación, sino para que no emita requerimientos, pero sin embargo, a pesar de vencer el plazo, siguen emitiendo requerimientos. ¿Verdad? Luego tenemos que el uso de los recursos está muy mal efectuado. En primer lugar, hay que observar en los últimos años el crecimiento del aparato estatal. Nos dicen que a mayor recaudación, más servicios para los más pobres, o serán más puestos de trabajo, más burocracia, más gastos en personal que muchas veces no están capacitados, que son ineficientes. Y yendo por la misma línea, ¿qué cosa se ve? Un uso ineficiente de los recursos. Los gobiernos regionales, gobiernos locales, no logran gastar eficientemente lo que tienen, corrupción generalizada y una tremenda incompetencia
por parte del aparato estatal. De frente a esta situación, exigirle siempre a los mismos que tributen, y ahora que tributen más, suena poco justificado. Hay una ruptura del pacto social. Se le está recargando al 20% de las personas económicamente activas que soporten todo el peso del aparato estatal, ineficiente, corrupto, que cada vez crece más y que además no controla la informalidad, que constituye también un gran problema para la empresa formal. Tengo al empresario formal que quiere tributar, que quiere ser ordenado, pero al lado de ese empresario formal hay un grupo de informales que no tributan y que constituyen una competencia desleal y que no les pasa absolutamente nada. Pero ahora a este empresario formal que sí paga tributos, le vamos a cobrar más tributos y le vamos a cobrar más para cuestiones de equidad. Hay ahí un tema bien interesante que va más allá de lo jurídico, de lo contable, incluso de lo tributario, ¿no? Que tiene que ver con lo social, ¿no? Yo creo que de esta perspectiva no hay una justificación en este momento para exigir a los mismos contribuyentes de siempre de seguir soportando mayor carga fiscal. Y peor aún en esta circunstancia, el mensaje del ministro de Economía es que, como se está saliendo de la pandemia, se está reactivando la economía, es la oportunidad para que se tribute más. Ni siquiera hemos llegado a los niveles prepandémicos. Hay muchas empresas que todavía siguen en la lucha. Todavía se están tapando las brechas, los huecos que ha dejado en la economía la pandemia. Y ahora que se está en esa lucha, en ese intento por salir, nos dicen, ok, ahora hay que pagar más impuestos, ¿no? Yo creo que esta reforma, que no es otra cosa que un mecanismo para incrementar la recaudación de lo que siempre pagamos, es inoportuna e injusta. Y me parece que, y esa es mi apreciación, Marisol, personal, que no deberían darle las facultades delegadas. No están las condiciones establecidas. Yo creo que en este contexto se requiere una discusión en el Congreso para definir el marco tributario que puede desarrollarse en los siguientes años, ¿no? Me parece que no correspondería entregar facultades en estas circunstancias. Bueno, dicho esto, voy a referirme brevemente a algunas de las modificaciones que se están proponiendo vinculadas con el impuesto a la renta. En el caso de las empresas, de las personas jurídicas, se está estableciendo la posibilidad de restringir deducciones por gastos y costos en los cuales se genere arbitraje de tasas. ¿Qué significa arbitraje de tasas? El arbitraje de tasas es un fenómeno en el cual se interrelacionan dos partes que tienen cargas tributarias diferentes. Por ejemplo, una empresa que está sujeta al impuesto a la renta de tercera categoría, con una tasa cercana al 30%, se relaciona con una persona natural a la que le arrienda un inmueble, la cual está sujeta a una carga tributaria del 5%. Aquí hay un arbitraje de tasas, hay una diferencia de tasas que puede servir para lograr que la empresa reduzca su carga tributaria. Entonces, lo que se busca es limitar o perfeccionar la deducibilidad de los costos y gastos que generen ese arbitraje de tasas, que erosionan la base imponible del impuesto, como los originados por operaciones con generadores de renta de primera o segunda categoría, que se encuentren vinculados con la persona que deduce el gasto.
¿no? La persona arrienda un bien, un inmueble, un vehículo, tributa 5% por la renta generada, y para la empresa el importe que paga es un gasto deducible y le genera un escudo cercano al 30%. Eso no le gusta al legislador y lo que quiere es limitar o perfeccionar la deducibilidad de los costos y gastos. Fíjense que esto puede ser medio peligroso, ¿no? Limitar la deducibilidad de estos gastos. Eso querría decir, por ejemplo, que la empresa que tome el arrendamiento de un inmueble a un vinculado podría verse limitada en la deducibilidad de ese gasto, porque existe un arbitraje de tasas. La empresa que recibe un préstamo de un vinculado, del mismo modo, tendría que verse limitado en su posibilidad de deducir los costos y gastos que genera ese préstamo, los intereses, porque hay un arbitraje de tasas. Suena un tanto peligroso, además en el contexto actual. Eso no quiere decir que no sea utilizado en ocasiones muy mal este arbitraje de tasas para lograr ahorros, en mi opinión, incorrectos. He visto con frecuencia casos en los cuales la persona natural, propietaria de una empresa normalmente familiar, registra una marca cualquiera, una marca de fantasía, y la licencia a la persona jurídica de la cual es el principal socio o accionista. Y la licencia le cobran, no sé, 5 o 7% de los ingresos. Es una marca que no la conoce nadie. Una marca que no tiene ninguna significación dentro del mercado. Pero utilizando este mecanismo del arbitraje de tasas, lo que pretende el accionista es llevarse parte de los resultados del negocio con una tasa reducida del 5%. Por supuesto que eso está muy mal y que eso debe ser combatido. Claro que sí, y existen ya pronunciamientos del Tribunal Fiscal recientes que rechazan la deducibilidad de gastos en este escenario. Pero de ahí a llevar a generalizar y decir que se va a limitar o perfeccionar la deducibilidad de todos los costos o gastos que generen ese arbitraje, me parece que hay una buena distancia. El siguiente. ¿Qué más con respecto a las empresas o personas jurídicas? Se está planteando gravar la distribución de dividendos, e incluso cuando el accionista sea una persona jurídica domiciliada. ¿Cuál es el problema según la exposición de motivos? Dice que como consecuencia de las redistribuciones sucesivas de personas jurídicas domiciliadas, los dividendos no serían recibidos en su integridad por los accionistas finales, diluyéndose en el tiempo y en la trama empresarial construida y convirtiéndose en una oportunidad de ilusión. Bueno, nosotros sabemos que en el esquema actual, cuando se acuerda distribución de dividendos, solamente se grava en el caso que el accionista sea un no domiciliado o que sea una persona natural domiciliada. Si el accionista es una persona jurídica domiciliada en el Perú, esa distribución a ese accionista no está grabada, y cuando éste, a su vez, distribuya o redistribuya los dividendos a terceros, personas naturales o no domiciliados, en ese instante activará el impuesto, ¿no? Para evitar, pues, evidentemente, una múltiple imposición. Ahora lo que se quiere es grabar desde la primera distribución. Eso, por un lado, va a generar un tema muy complejo, porque tiene que haber un sistema de créditos que le permita a la persona jurídica accionista que recibió dividendos y tributó al recibirlos, poder deducir el monto del impuesto pagado en el instante que distribuya los dividendos a las personas naturales que están detrás. Y eso, de hecho, que se complicaría más con ramas de personas jurídicas más complejas, donde hay varios niveles de personas jurídicas antes de llegar a la persona natural, ¿no? Va a haber una complejidad muy amplia, ¿no? Y como decía Ramón, yo no creo que esta medida vaya a solucionar ningún problema. Va a generar simplemente
más problemas en las empresas, costos de cumplimiento, mayores controles por parte del Estado y al final tal vez lo que se logre sea un pequeño incremento en la recaudación, pero con ese costo, ¿no? Ahora, las razones también son increíbles, las que señala la exposición de motivos, ¿no? Dice que en este caso de la redistribución sucesiva de personas jurídicas, ya no se tributaría porque el impuesto se diluiría en el tiempo. La verdad es que ese concepto sí me sorprendió, o sea, de ahora el tiempo es el que diluye el impuesto, ¿no? O se diluye por la trama empresarial construida. ¿No? ¿Cómo se puede diluir el tributo en el tiempo o en la trama empresarial? Nada que ver, el tributo se va a pagar cuando se acuerde la distribución a la persona natural que está detrás. Esto es lo lógico, es lo obvio, porque se trata de una renta pasiva, que quien la recibe es el accionista, en este caso el beneficiario final que está detrás, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se ha propuesto. ¿Cuál es la situación con las personas naturales? Y aquí se ha puesto énfasis tanto en las rentas pasivas, rentas de primera y segunda categoría, como en las rentas de trabajo. Con respecto a las rentas pasivas, se dice que en esta etapa de recuperación económica se permite aumentar la recaudación y mejorar la equidad, incrementando la carga de las personas con más altos ingresos. Por otra parte, se resalta que los trabajadores soportan una mayor carga tributaria que las personas que obtienen rentas de capital, por lo que es necesario incrementar estas últimas para reducir la inequidad tributaria. Y efectivamente, en el Perú, el tratamiento del impuesto a la renta difiere entre las rentas de capital y las rentas de trabajo. En el caso de las rentas de capital, el impuesto se calcula con una tasa efectiva proporcional del 5%. En el caso de las rentas de trabajo, el impuesto se calcula con tasas progresivas que empiezan en el 8 y terminan en el 30%. Entonces, es probable efectivamente que los trabajadores soporten más carga tributaria que los inversionistas, que los que obtienen rentas pasivas. Pero esto tiene una explicación económica. Para que la persona pueda generar rentas de primera o segunda categoría, debe construir un capital cuya explotación le permita la generación de esa renta. Ese capital puede ser un capital inmobiliario, que al arrendarlo le genera una relación conductiva. Puede ser un capital de dinero, que al colocarlo le genera un interés. Y ese capital no viene del cielo. Para obtener ese capital, la persona ha tenido que trabajar y generar las rentas cuya explotación le van a permitir obtener ese beneficio. Tiene que haber habido un trabajo antes. Estamos que se haya ganado la lotería, bueno, es un caso anecdótico, siempre tiene que haber habido un trabajo antes para poder generar un capital. Incluso si una persona nace en el seno de una familia adinerada, en algún momento hubo un trabajo que generó esa renta o una actividad empresarial que generó esa renta. Y el trabajo y la actividad empresarial tributaron ya, pagaron impuestos. Imagínense el caso de una persona que ha trabajado toda su vida. Mi mamá ha trabajado toda su vida, hasta ahora trabaja, 77 años y sigue trabajando. Ha aportado a la seguridad social y obviamente lo que va a recibir como pensión es una cantidad insignificante para todo lo que ha aportado. Ha sido una persona ordenada a lo largo de su vida, más de 50 años de trabajo. Y durante todo ese tiempo ha podido tener un pequeño capital que le ha permitido comprarse un par de departamentos. Y arrienda esos departamentos para construirse la pensión que necesita para vivir dignamente y no tocarle la puerta a sus hijos, que es su objetivo de vida. ¿De dónde salió el dinero para comprar esos inmuebles? Del trabajo que realizó a lo largo de 50 años y que pagó el impuesto a la renta que corresponde con las tasas progresivas.
y gracias al ahorro pudo comprar esos inmuebles que ahora le generan estas rentas pasivas. Entonces, aplicar un mayor gravamen a esas rentas pasivas significaría castigar el ahorro. Significaría hacer tributar 2 veces las ganancias que se podrían generar, ¿no? Hay una lógica ahí detrás de que las rentas de capital tengan una tributación menor. El fomento del ahorro, de la inversión, no volver a gravar con las mismas tasas progresivas lo que ya se grabó en su momento cuando se generaron las rentas que permitieron adquirir esos bienes de capital cuya explotación genera estas rentas, ¿no? Pero bueno, lo que se pretende es aumentar la recaudación y eso lleva a incrementar las tasas. Veremos qué sucede. En algún momento el ministro habló de que no se iban a aumentar demasiado, que iban a pasar del 5 al 10%. Pasar del 5 al 10% supone duplicar la tasa. Para cualquier persona eso es aumentar demasiado, ¿no? Lo que se está buscando es modificar el efecto cuantitativo y las tasas del impuesto a la renta aplicable a las personas naturales por su renta de fuente peruana con la finalidad de mejorar el equilibrio entre las diversas fuentes de renta, mejorar la eficiencia del impuesto e incrementar la recaudación. Veamos ¿qué más con respecto a las personas naturales? En el caso de las rentas de trabajo, la siguiente, Mari, se señala que hay este problema de arbitraje de tasas, otra vez. Hay exceso de deducciones, en el caso de la cuarta categoría, deficiencias en la progresividad del sistema y baja recaudación. ¿Cuál es la propuesta? Incrementar las tasas del impuesto a la renta aplicable a las rentas netas del tramo superior. Todas las propuestas son esas. Para solucionar todos los problemas, lo que hay que hacer es incrementar la tasa del impuesto. Y aquí para gravar a las personas con mayores rentas, ¿no? La tasa superior es 30, podría llegar a un 35%. Se habló para las personas que obtengan más de 300.000 soles al año, ¿no? Por ese exceso de 300.000, una tasa del 30%. Pero no solamente eso, se dice también que la deducción para determinar la renta neta de cuarta debe reducirse. Como sabemos, actualmente esa deducción equivale al 20% de la renta bruta y tiene un límite de 24 UITs. Lo que se está señalando es que ese límite es muy alto. Es muy alto el límite de 24 UITs. Y dice, incluso considerando otros países de la región. Y la verdad es que en la exposición de motivos no se hace ningún análisis de los otros países de la región donde se aplican deducciones menores, ¿no? Y además aquí hay una justificación bien graciosa. Señala en la exposición de motivos que, según la información de SUNAT, se estima que las microempresas deducen por gastos 13 UITs. O sea, y comparan ese gasto de 13 UITs contra el límite de las 24 UITs, ¿no? Y dice, oye, si las microempresas deducen gastos por 13 UITs, ¿cómo va a ser posible que las personas independientes deduzcan 24 UITs? ¿No? Yo creo que eso no tiene ningún punto de comparación en los gastos que puede realizar una microempresa contra los gastos en los que puede incurrir un trabajador independiente para obtener sus beneficios. Pero bueno, se señala esto como una justificación. ¿Qué más tenemos? Finalmente, en el caso de los no domiciliados, nuevamente se habla de incremento de tasas. Se señala que las tasas de impuesto a la renta aplicables a las personas no domiciliadas en el país por su renta de fuente peruana resultan reducidas. Y ponen como ejemplo los intereses que están grabados en ciertos casos con una tasa de 4,99% y la ganancia de capital por enajenación de inmuebles, 5%. ¿Y cuál es la propuesta? Modificar el aspecto cuantitativo de las tasas del impuesto a la renta aplicable a las personas no domiciliadas en el país por su renta de fuente peruana, con el fin de coadyuvar con la mejora del equilibrio entre las diversas fuentes de renta, mejorar la eficiencia del impuesto e incrementar la recaudación. Acá hay dos cosas para
resaltar. La primera es que en principio no corresponde que un no domiciliado tribute más que un domiciliado. Una persona domiciliada tributa 5% por la ganancia de capital de la enajenación de inmuebles. ¿Qué justificación habría para que esa misma ganancia, si es obtenida por un no domiciliado, tribute con una tasa mayor? Ahí yo creo que podríamos dar una discriminación. Y lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que tratándose de no domiciliados, que no tienen establecimiento permanente, el tributo que es retenido en el Perú se calcula sobre el importe bruto. Sobre el importe bruto se calcula el tributo, no sobre la ganancia, no hay ninguna deducción, ¿no? Entonces ahí también las tasas podrían afectar muchísimo más. Y finalmente, y esto adicionalmente, en el proyecto se habla de rentas presuntas. ¿Cuáles son los problemas que ha identificado el Ejecutivo? Que existen actividades importantes que a pesar de llevarse a cabo parte en el país y parte en el extranjero, no han sido incluidas dentro de las presunciones señaladas en el artículo 48 de la ley, como sucede con la extracción y venta de recursos hidrobiológicos altamente migratorios. Parece que decía, no lo he puesto completo. ¿Y qué se propone? Que como parte de las medidas para incrementar la recaudación, otra vez, se considera conveniente incrementar los porcentajes de presunción de rentas netas aplicables a la renta de fuente peruana generada por sujetos no domiciliados, y dos, incluir nuevas actividades sujetas a retención dentro de aquellas que generen renta de fuente peruana. Bueno, como sabemos, en el Perú, las personas no domiciliadas tributan por sus rentas de fuente peruana. Y cuando estas rentas se generan parte en el país y parte en el exterior, se tributan solamente por la parte del beneficio que corresponde al Perú, ¿no? Y hay una norma, que es el artículo 48 de la ley, en la que se realizan una serie de rentas transnacionales y se dispone de cuál es el porcentaje de ese tipo de renta que califica como renta de fuente peruana. Entonces, por ejemplo, ahí están las actividades de seguros, están los pagos que se hacen por los derechos de transmisión televisiva, están los contratos de transporte, ¿no? Bueno, y la intención de esta propuesta es modificar esos porcentajes, evidentemente, para incrementarlos, ¿no? Muy bien, eso es lo que tenía preparado. Coincido con Ramón que no se trata, creo yo, de medidas que realmente vayan a solucionar los problemas. Hay sí todo un escenario efectista detrás, que es el que quieren explotar, ¿no? Que se podrían construir más hospitales y centros educativos, pero no se toma en cuenta, pues, otros aspectos muy importantes que hacen, creo yo, que en este momento sea muy complicado que se pueda dar con justicia una reforma como la que se pretende. Muchas gracias. Gracias, José. En realidad, tanto José como Ramón han comentado temas que suscribo totalmente. Creo que en esta ocasión, en este tema en particular de la delegación de facultades, estamos de acuerdo los tres. Voy a resumidamente pasar a lo que es la última parte que quiero comentarles y que tiene que ver en realidad con algo de lo poco que podríamos rescatar. También hay que ser, digamos, consecuentes con toda esta batería de propuestas que desea el Ejecutivo que se apruebe mediante la delegación de facultades. Hay algunos temas que en realidad
son acertados, diría los pocos, de los muy pocos que son los que voy a comentarles. Hay otros que por su naturaleza, coincido con José y con Ramón, que merecen un debate amplio, ¿no? Y otros que son definitivamente desacertadas, unas medidas que no han analizado en el tema profundamente, ese cambio estructural que requerimos de incorporar a los informales como decisión política que ningún gobierno ha tomado a lo largo de muchos años realmente, porque tampoco es un tema únicamente de este gobierno. Lo que falta es eso, ¿no? Ese cambio radical y estructural y unido a la técnica legislativa, unido al tema de la administración tributaria, como muy bien lo comentaron, eh, pero que sí efectivamente vemos que si no se combate la informalidad, vamos a estar siempre ese 30, 20, 28, ya no sabemos post pandemia cuánto será el poco sector formal que está quedando. Y cuando hablamos de ampliación de base tributaria, pues efectivamente lo que hay que separar son dos grupos, ¿no? Yo diría, no hablemos de los negocios de subsistencia, hablemos de los que evaden descaradamente a vista y paciencia de las autoridades, donde se identifican los focos de evasión que ya los tiene mapeado la administración tributaria y los gobiernos, el gobierno actual inclusive, pero sobre eso se hace muy poco, ¿no? Entonces ahí entra a tallar, como bien también lo han comentado, ya los temas de corrupción, de falta de gestión, que es la palabra, y donde aceptamos temas como bancarización insuficiente, estamos rezagados en inclusión financiera de todo esto de países de América, y a veces nos preguntamos cuál es la razón de que eso suceda. Si juntamos todo esto, ¿no? Un tema de incorporar a la informalidad, un tema de cultura tributaria desde la infancia, la educación, luego superior, y el ejemplo que como emprendedores o empresarios demos a nuestros hijos, también vamos a ayudar a esa cultura tributaria, que ciertamente no es una labor solo de la administración tributaria, pero sobre todo tiene que haber decisión política, considero yo. Igual que tú, José, abiertamente diría que el pedido de delegación de facultades presentadas por el Ejecutivo llega en una coyuntura particular, ¿no? Que está pues poniendo en jaque al Congreso a evaluar seriamente si debería de aceptar esa delegación o no. Estaba viendo en las estadísticas que nunca se había dejado de aceptar esa delegación de facultades. Yo creería abiertamente que no se le deberían de dar las facultades. Tuvimos un café económico antes de la presentación del proyecto y sin siquiera conocer el proyecto, ya opinábamos los invitados que tuve en esa oportunidad en el café de que era muy peligroso en la actual coyuntura dar una delegación de facultades. Y si se diera, considero que tendría que ser bien restringida, ¿no? Con muchos candados para no dejar que suceda todo esto que sobre todo comentaste, José, y que es la parte donde se ve abiertamente el incremento de tasas y siempre sobre los mismos y con comentarios pues algo desacertados del ministro de Economía respecto de que le pica el ojo cuando ve alguna camioneta moderna que ve por ahí, ¿no? Entonces, lo poco, apelando un poco al tiempo, en mi capacidad de síntesis, había separado, como les decía, algunas medidas de la administración tributaria para reducir el incumplimiento, que hay que saludar si es que tiene que ver, por ejemplo, con masificar el uso de los medios de pago. Esto abona en la tesis de la inclusión financiera, aunque no se ha dicho cuál sería el monto de esa bancarización, establecer de oficio inscritos en el RUC. Hay un proyecto de hace mucho tiempo ya en el que la idea era que así como tenemos el DNI, tengamos de oficio un RUC
no se ha dicho en el proyecto cuál sería o cómo sería la operatividad de eso, pero si se diera el caso y es una forma de trazabilidad de las operaciones, pues tendría que ser también una medida saludable. Esto de crear y atribuir la condición de sujeto sin capacidad operativa, tampoco se ha explicado muy bien de qué manera se instrumentaría, pero sí da como razón el hecho de que al identificar tantas operaciones no reales, ¿no? Sabemos que hay en el mercado informal, inclusive formal, empresas que compran facturas para dejar de pagar el IGB y deducir el gasto, que le originan un forado muy grande también a la administración tributaria, identificarían a aquellas empresas que no tienen capacidad económica, aquellas empresas que no tienen planilla, que no tienen alguna sustentación que atribuya la facturación con terceros. Entonces, también pareciera ser una buena medida de las pocas, como vuelvo a repetir, de las que se han presentado en el proyecto. También crear un perfil de cumplimiento para cada contribuyente. Claro, el hecho de haber creado el registro de buen contribuyente y haber sido incorporados en este registro de oficio, porque es la administración la que decide qué umbrales y cuáles son los criterios, tampoco ha rendido los frutos que se esperaban en vista de que se esperaba esto para que los incumplimientos se redujeran, pero como que al resto que no está incorporado en ese padrón no le importa mucho no estarlo. Entonces se está analizando de que se traten de manera diferenciada y con distintas opciones o facilidades a aquellas empresas que finalmente cumplan con pagar sus obligaciones tributarias a tiempo y cumplan con ese récord, ¿no? Y quieren fortalecer la fiscalización del incremento patrimonial no justificado. No se ha dicho en realidad cómo, tampoco. A lo mucho, lo que se está indicando es que ciertamente cuando en una fiscalización se detecta alguna situación que involucre que el contribuyente no ha podido sustentar una renta supuestamente no declarada, pues se le atribuye el incremento patrimonial no justificado. Eso está en la ley del impuesto a la renta, en el artículo 52, pero lo que indica aquí la propuesta es que en el marco de la delegación de facultades se desea perfeccionar esas disposiciones, pero el argumento que dan es que lo que quisieran es aprovechar que la SUNAT ya cuenta con este, bueno, convenio de intercambio de información con distintas administraciones en el mundo y que resulta necesario pues utilizar esa información producto del intercambio para que desde esa manera la administración tributaria detecte pues inversiones fuera, rendimientos no declarados, etcétera, ¿no? Entonces, no sabemos cómo es que nuevamente se va a instrumentalizar o se instrumentalizaría esto, pero el argumento que se da es recurrir a esa fuente de información, ¿no? De hecho, es que vamos a tener que siempre es saludable un combate al incremento patrimonial no justificado, que podría ser pues producto de muchas fuentes ilícitas y que merecen el pago del impuesto. La idea sería tener reglas claras sobre el tema, ¿no? El segundo punto tiene que ver con la idea de agilizar las resoluciones de las controversias tributarias. Y cuando hemos visto esto en el proyecto, es cierto que todos buscamos una resolución de controversias rápida, pero no se va a la fuente del asunto. Lo que indica el proyecto es que se va a mejorar la gestión del litigio tributario. ¿A partir de qué? De pedir claridad en los recursos impugnatorios, ¿no? Y a partir de poner reglas para prevenir la coexistencia de procedimientos sobre la misma materia. Dice entre otros, pero no los desarrolla más. Cuando nosotros creemos, inclusive en opinión del ministro en conferencias de prensa
Ustedes también habrán sido testigos que lo que dijo fue que la solución también podría ir por crear más salas especializadas en el Poder Judicial, y consideramos que eso pues no es la solución porque no ataca el origen del problema. Y también se está contemplando establecer responsabilidades de los asesores fiscales, porque indican que comprobadamente los asesores somos los que participan en la elaboración, realización o facilitación de esquemas de elusión tributaria. No han mencionado nada más. Bueno, y como asesores podemos estar pues los abogados, los contadores tributaristas, y los economistas que también ven precios de transferencia, etcétera, pero no hay un detalle al respecto. Y regular la determinación de la complejidad y plazos para resolver. O sea, también piensan separar, acá se ha repetido por equivocación, pero se piensa separar a las empresas en función de la complejidad en la fiscalización para poder, en vista de que han salido algunas resoluciones del Poder Judicial de la demora, de la atención de los procedimientos, pues lo que se está diciendo es que es cierto que habría que precisar el tiempo máximo de resolución de los conflictos, pero que habría que determinar cuáles serían los tiempos especiales para aquellos casos que tienen complejidad, ¿no? Entonces, lo que habría que ver aquí es, en línea de esto, de los litigios, analizar el origen de aquello que nos lleva a una controversia. Y creemos que lo que nos lleva a una controversia son los problemas que hemos detectado al momento de las empresas ser fiscalizadas, ¿no? Aparte de un sistema tributario frondoso, engorroso, formalista, son los mismos fiscalizadores los que tienen una deficiencia en la capacitación. También es cierto que los que atienden las fiscalizaciones, que son los contadores que están a cargo en las empresas, tienen también una falta de conocimientos al tratar de, mejor dicho, no distinguir claramente los efectos de estados financieros bajo NIF respecto a las consecuencias tributarias de ello. Adicionalmente, hay un exceso de sustentación de fehaciencia por el tema de operaciones no reales que lleva a los extremos de finalmente llegar pues, a un proceso contencioso. Y falta de cultura tributaria y modelos de prevención, que son lo que siempre decimos, una auditoría tributaria preventiva en las empresas para un diagnóstico siempre nos va a ayudar a determinar y diagnosticar esta situación antes de tiempo. Y la cereza del pastel, como les digo, y desde el inicio creo que los tres coincidimos en que aquí la alta informalidad hace que siempre se fiscalice también a los mismos, ¿no? Y cuando estamos ya en la controversia tributaria, en reclamo, en apelación, en demanda contenciosa, pues en un reclamo lamentablemente el problema es que es una juez y parte. Y también la composición del tribunal fiscal, cuando vamos a una apelación, tenemos pues abogados, vocales o contadores que tienen un puntaje adicional si es que provienen de la administración tributaria. Entonces, en esa gama de temas hay que analizar el tema profundamente de cómo solucionar la litigiosidad, ¿no? No es solamente un tema de los comentarios y lo que vemos en el proyecto de ley, sino que hay que ir a fondo. Y hay estudios tanto de Macrocónsul que encargó la Cámara de Comercio, como el estudio de Sunaga, Cereto, que respecto a las controversias tributarias está demostrado que la deuda que asciende a 118.494 millones de soles, realmente lo que tiene es una base solamente de un tributo insoluto del 40% y el 60% lo componen intereses moratorios. Y no solamente eso, la antigüedad de la deuda hace que esos intereses moratorios pues sean los que hayan desbordado y hayan hecho crecer esa deuda tributaria por la demora en la resolución de los casos, ¿no? Y sin ir muy lejos, solamente son los PRICO, ¿ok?, del total de la deuda tributaria, el 0.8% se concentran en, mejor dicho, 6.607 PRICOs
tienen 106.000 valores de una deuda de 38.600 millones, del total de 118.000, y que la mayor cantidad está en controversia aún, y apenas el 19 en coactiva. ¿Dónde está concentrada la mayor cantidad de la deuda? El resto de deudores está concentrado en medianos y pequeños contribuyentes que no son los principales. Ellos dan el 79.885 millones de soles. Y esta sí está en coactiva. O sea, la mayor cantidad de la deuda está en coactiva, de lo cual hay que también considerar que la mayoría ya es una deuda de cobranza dudosa. Del total, 50.240 millones están en cobranza dudosa, que ya es prácticamente irrecuperable. Sin embargo, el mensaje que se da afuera es distinto, ¿no? El mensaje que se da afuera es, lamentablemente, las empresas no pagan y vamos a ejercitar nuestras acciones para cobrar. Y entonces hay un tema muy profundo que resolver. Un tercer punto es el de sí saludable lo que se está pensando respecto de los regímenes tributarios para las pequeñas empresas, las micro y las pequeñas, que coincide un poco en el proyecto que también presentó en algún momento la Cámara de Comercio, de que demostró que estos regímenes están dispersos y no ayudan a la formalización. Claro, la idea es que esto no resuelve el tema. Aquí lo único que no sabemos tampoco cómo lo van a instrumentalizar. Lo cierto está en que se ha comprobado que genera el enanismo fiscal, contribuye a una fragmentación empresarial, hay unos costos elevados de cumplimiento, y la solución pues es la de generar dentro del régimen del impuesto a la renta un régimen simplificado, escalonado, que no es esto lo que trae el proyecto de ley, sino es la propuesta que presentó en su momento la Cámara de Comercio, que no sabemos si es lo que ha tomado el actual proyecto, pero sí coincidimos en que la base de cálculo debería de ser un flujo de caja, ingresos menos gastos, ¿no? Entonces, en este tema, la propuesta simplificada para las pequeñas empresas, que no son negocios de subsistencia, porque para los de subsistencia sí está creado y modificado, debería de ser el RUS como entendemos lo está planteando el proyecto. Entonces, en resumen, hay unas pocas medidas positivas que tienen que ver con lo que les acabo de comentar, incluyendo una aclaración para el tratamiento de asociación en participación y retornar a los beneficios tributarios que tenían antes el sector acuícola y forestal, que por la derogatoria de la ley del sector agrario inicialmente y la nueva legislación las dejaron en el aire, ¿no? Entonces, el resumen final de todo lo que estamos viendo es que efectivamente, si bien es cierto, hay un tratamiento simplificado para este sector de pequeñas empresas que intentan alentar, disminuir la informalidad, lo cierto es que esto es una medida muy pequeña respecto del total del problema estructural que tiene que llevar a cabo el gobierno para una lucha frontal contra la informalidad que logre una ampliación de la base, pero que sobre todo signifique una decisión política. Eso es lo que considero en resumen en la parte que me ha tocado participar. Y bueno, ya vamos a hacer ahora sí nuestros complementos. No sé si José, Ramón, tienen algo que complementar, o si les parece vamos de frente a las preguntas y ahí lo vamos discutiendo, ¿sí? Sí, perfecto. A ver, muy bien. Sí, Edu Domínguez dice, si le dan las facultades, si se aprueba el incremento de la tasa de los impuestos, ¿esta alza de los impuestos sería permanente o temporal? Y si es temporal, ¿por cuánto tiempo sería? Porque recuerden que hay un ITAN que supuestamente era temporal y ya tiene varios años. ¿Quién desea comentar eso? ¿José?
Mira, normalmente la modificación de las tasas se hace con carácter permanente. No he visto nunca que modifiquen tasas con carácter temporal, salvo en el caso del impuesto sobre dividendos, ¿no? Que ahí se estableció en un momento cómo se iban a ir incrementando las tasas y que finalmente eso se cambió luego en el camino. Me parece que el impuesto a la renta empresarial también en algún momento se señalaron cuáles iban a ser las tasas en el futuro, cuando bajó al 28%, ¿no? Pero lo normal es que modificaciones de tasas se hacen con carácter permanente. Sí, claro, lo otro interesante es que tendría que ser cualquier modificación. Primero, que le den las facultades. Segundo, cualquier modificación tiene que ser antes del 31 de diciembre si es que desean que entre en vigencia el 1 de enero del 2022. Entonces también hay un tiempo bien apretado, ¿no? Yuli Carpio nos pregunta, bueno, nos dice, comenta, completamente de acuerdo con los expositores, no estoy de acuerdo con la delegación de facultades, no se ha hecho una evaluación integral de las propuestas, como siempre se van por lo más fácil, ajustando cada día más a los formales y no dicen nada de los informales. Para poder abarcar a este grupo, deben mostrar mejor capacidad de ejecución de los gastos, mejor educación, mejor salud y seguridad. Aquí en Lima se ven colegios en pésimo estado. Me imagino cómo pueden estar en provincia. Estas debilidades desalientan el pago de impuestos de los informales. Escuché mucho a ellos que dicen, yo pago impuestos y ¿qué me da el Estado a cambio? ¿No? ¿Qué comentario tiene? Completamente de acuerdo con Yuli, te suscribes lo que estamos indicando. ¿Algún comentario o seguimos? Ramón o José. De acuerdo con lo que dice Yuli, ¿no? Ahí recuerdo lo que dijo Ramón, ¿no? Ramón, eso se me quedó, Ramón, grabado. El mensaje efectista que ante la ciudadanía da el presidente y el gobierno actual, que cualquiera que no está enterado del tema de fondo, ¿no? Como lo estamos viendo, lo creería pues completamente, ¿no? Y efectivamente ese es el Es que, mira, fe. lo que dice Yuli, ¿no? Totalmente de acuerdo con Yuli. Una reforma, realmente una reforma, o sea, lo que nos están planteando no es una reforma, lo que nos están planteando es quiero subir impuestos. No Nada tiene nada que más, ver con una reforma. nada, Quiero subir de una tasa ninguna acá, manera. una tasa por allá, sacarle más a los Exacto, mineros. Eso no es una reforma. terrible. Una reforma es, ¿dónde pongo el ojo? ¿En impuestos indirectos? ¿En impuestos directos? ¿Cuál va a ser la carga de un ciudadano peruano? ¿Voy a estar en 40, en 35? ¿Qué voy a lograr para...? Eso es una reforma. Esto es Eso es una subida de impuestos así, ¿no? total, ¿Y total. sabes qué cosa sería una reforma realmente? Si es que todas estas cosas que se están planteando tendrían como foco, vamos a reformar el sistema tributario peruano para que ayude a la formalización de los peruanos. Así es, ¿Entiendes? así Entonces, eso va de la mano con políticas públicas del Ministerio de Economía, que tiene que dar también es, otra cosa. así Esto, es. la verdad, es bien, es un facilismo, Marisol, Total, José, Uri, las personas único. que están hoy día, ¿no? Un Sí, facilismo. Cuando José comentaba el tema de los dividendos y la sí, explicación que está dada ahí en el por qué sí. las personas jurídicas deberían tributar, yo leí eso, bueno, no quiero decir qué sentí. De replay, a veces no se pueden comentar las cosas que a veces Claro, sentimos, ¿no? sí, pero Sí, la idea de que las personas jurídicas no paguen impuesto al dividendo era porque se entiende que una persona jurídica que recibe dividendos es mejor que lo tenga ella porque reinvierte versus una persona así natural que se lo es, gasta. Entonces, así lo es. que había que buscar era un equilibrio. Empresas que se capitalicen fuertemente, no reparten dividendos versus el consumo. Y lo que se decidió en ese momento es, vamos a hacer que las empresas peruanas se capitalicen, tengan más recursos. Y eso es un Es concepto totalmente claro, válido hoy día, más en una pospandemia. por Y mira lo que supuesto. dice la explicación que se diluye. ¿Qué cosa se diluye? No, Ojo, no ¿qué? sé, ¿No? realmente, ¿no? Y otra El cosa, tiempo lo diluye, dice.
Ah, El tiempo, Sí, se el diluye tiempo en el o sea, tiempo, es como que una depreciación, una cosa así. sí, se diluye en el justamente tiempo. lo que más se quiere es que la empresa mantenga sus utilidades porque las reinvierte. No se diluye, al contrario, la Pues, reinvierte. Nadie tiene el plata ahí Bueno, para tenerla anclada. sí. Y en otro, ¿se acuerdan ustedes también que lo que estaría pretendiendo, por otro lado, con las rentas de primera, segunda categoría, de querer aumentarla, estarían regresando al régimen que había antes del 2009? ¿Se acuerdan que estaba todo dentro de una escala progresiva, Claro, progresiva total? Y que sí. justamente la razón del cambio fue que se había convertido en un tema demasiado informal. Nadie pagaba el impuesto a los alquileres, nadie pagaba impuestos por regalías y entonces justamente para combatir esa informalidad de esas rentas es que se las separa. Entonces, Sí. ahora yo no entiendo volver a ese esquema cuando ya está demostrado que no funcionaba. Son muchos temas, de verdad, con falta de mucha técnica y Sí. Y conocimiento, mira, por ¿no? ejemplo, en el tema de arbitrar tasas, ¿no? Ujú. Este, para eso SUNAT tiene gestión. O sea, si yo, Claro. el ejemplo, José, fue muy bueno. Mm. Alguien que inventa una marca y que asigna un Ay, porcentaje de, ¿no? Una marca que claro. realmente no tiene peso, no tiene... Eso a nivel Eso. de capacidad de fiscalización, perfectamente Ah, se practica un reparo porque sobrepasa la ley de mercado y punto, ¿no? No ahí necesito se cambiar. detecta inmediato, Ay, claro, totalmente. señor, demuéstreme usted que esta Claro. marca tiene ese peso, deme usted algunas evidencias, Eso. ¿Dónde ¿no? está la causalidad, no? Del gasto. O sea, ¿cuál es? ¿Por qué, qué me ayuda a generar renta? ¿De qué manera? O sea, en Claro, fiscalización lo detecta totalmente. tiene herramientas muy potentes, tiene SUNAT, ¿no? Y me ha Sí, preocupado bastante el tema de la fiscalización de los incrementos patrimoniales. sí, sí. Dice que se va a buscar elementos de convicción mejores, Sí. ¿no? Ujú. Mira, en general, los requisitos que pide SUNAT para levantarte un potencial reparo son enormes. Ya son grandes en este momento, Así total. es. Así es. Uno presenta un documento, no señor, porque no me da fe. Presenta otro, no tampoco señor, no, este no me gusta, el otro tampoco me gusta. Así Y es. no sé qué están buscando con esa norma. De repente, fíjate lo que yo creo que pasa. Hay Ujú. una dilución del derecho de defensa en el Perú. Así, cada vez Esa, estamos con menos derechos los contribuyentes en por todo, supuesto, ¿no? Sí. y esa norma, por ejemplo, que nos atribuye a los asesores fiscales responsabilidad, Mm, que no sé si será solidaria o imagínate. una multa, es realmente un punto bien sensible al derecho que tienen las personas de defenderse. Sí, totalmente. Totalmente. Uno tiene todo el derecho de hacer planificación fiscal, absolutamente. Nadie tiene por qué pagar más impuestos de lo que la ley establece. Yo no tengo Así por qué es. ser torpe fiscalmente. Las personas Eso es un tema de compiten gestión. totalmente, las empresas compiten en un mercado muy duro. Todos los días nos pasa eso. Yo tengo derecho a tener planificación, eso no es posible que se niegue, pero si le pongo una regla que los abogados que participen en eso van a tener Imagínate. responsabilidad, es es un obstáculo muy serio para que las cosas funcionen adecuadamente. Y Muy, sobre todo muy, por un muy tema de, desequilibrado. sí, de desconocimiento que vemos hay sobre la materia y se sale a medios a hablar de la deuda tributaria de las grandes empresas, el tema ahora incluyendo a los asesores, podría tomarse sin ese feeling de distinguir, oye, somos asesores, los tres ayudamos a empresas a optimizar su carga fiscal dentro del marco de la ley, validando Claro, operaciones reales, es lo que así es. llamamos planeamiento bajo economía de opción. ¿Eso está prohibido? Por supuesto que no, pero si estas personas no tienen claramente definido eso y simplemente confunden planeamiento fiscal agresivo, ilusión, hasta evasión con un tema de planificación bajo economía, sí es un peligro, totalmente. Por eso es que, Y, nuevamente, la delegación de facultades es algo que
Ojalá que lo analicen bien y se discuta en foros más grandes, ¿no? Técnicos especializados, más bien. Y mira Marisol y José, ¿no? Lo que no se dice en los medios, ¿ah? Lo que no se dice, porque se presenta que las grandes Sí, empresas peruanas deben miles de millones de soles en estos litigios, ¿no? sí. Ya. Yo quiero que Sunat diga cuántos de esos litigios son por tema probatorio. Ujú, Porque los temas, exacto. Marisol, no, acá no, en general no se discuten temas conceptuales. Se discute No, si la prueba le gustó o no le sí. gustó a la SUNAT. Y yo Esa te es la diría que mayor, si haces un porcentaje, te diría que el 90% es exactamente. fehaciencia Así por es, así es, operaciones supuestamente exactamente. no reales. O, Exacto. o que no le gustó, digamos, por ejemplo, estos casos que tenemos de Telefónica, etcétera, con el asunto de los intereses que son deducibles o no, o de las Sí. provisiones de cobranza dudosa que hacía Telefónica por toda la El cartera, pues de... teléfono. Claro, a Sunat no le gustaba la prueba, porque No, quería pues cartas quería carta notariales de todo, notarial. Imagínate los ¿entiendes? millones de deudores. Qué ¿No? terrible. Y esos son los temas que se discuten. O sea, realmente no es que haya impuestos debidos. Ujú, exacto. Lo que hay son problemas en el proceso probatorio y en la fiscalización que a la autoridad tributaria Ramón, no le gustó. Sí, José. y Exacto. si me permites ahí también, que en los últimos años se ha visto un manejo mediático por parte del Estado Sí, Sí, muy, muy fuerte, porque lo sí, que presentan es que estas empresas son evasoras. sí. Lo que quieren Exacto. introducir en el imaginario de las personas es que estas grandes empresas están evadiendo impuestos, cuando, como tú muy bien dices, no existe en absoluto un tema de evasión, lo que puede existir es un tema de valoración probatoria. En el caso específico de las provisiones por incobrables, eran incobrables. Se cumplían las condiciones de la norma, pero la SUNAT Ujú, consideró de que si le ponían una carita triste en el recibo, no era un exacto. requerimiento de pago, Así ¿no? es. Eso se así es. convierte en una cotación de cientos de millones Exacto. que es utilizada por el Estado a través de los medios para satanizar a la empresa y presentarla como un gran evasor. Sí, José, bien Exacto. delicado. Todo el tema de Sí. medios ha sido manejado de una forma, Muy- yo diría, bien arbitraria. y no Bien solamente arbitraria. Recuerda el tema de hace este años, ¿no? Ya de de la Sí, hace años, acción digo. Sí. de la acción de constitucionalidad justamente contra el decreto legislativo que se emitió en la última delegación de facultades vinculado con la prescripción. Ahí Con la en prescripción. la ley que le otorgó las facultades al Estado no se mencionó la palabra prescripción ni una sola vez. Nunca se totalmente de dieron acuerdo. Total. facultades delegadas en materia Totalmente de de acuerdo. prescripción. Así es. Y utilizando esas facultades delegadas se modificó el criterio desarrollado en el Tribunal Fiscal en una resolución de observancia obligatoria. Así Y es. ahí el Sí. tema llega al TC y hay un manejo político y mediático por parte del Estado Político. para satanizar a las grandes empresas otra vez, señalándolas Sí. como que eran los beneficiarios de esa norma, cuando esta norma Claro. afectaba en general a todos los contribuyentes. José, y además lo curioso que son normas creadas por la propia SUNAT y el MEF, Así es. Exactamente. Era el ¿no? MEF contra el MEF. Así es. Y lo curioso es que nosotros en nuestro país soportamos que, por ejemplo, el presidente del Tribunal Constitucional, Ujú, que tiene que defender los derechos constitucionales de las personas, de todas las personas, ujú. diga que las empresas tienen que pagar impuestos. Sí. O sea, que su explicación de un desarrollo constitucional sea que yo he votado así porque las empresas tienen que pagar impuestos como si las empresas no pagaran impuestos, José. O si no pagaran. O Es sea, como decir que me pica el ojo porque veo un carro de alta gama. Eso es la picada del ojo y la que es sí. peor es la hincada del hígado, porque eso ya va con la emoción del odio, la envidia y todo lo Sí. va. De ahí que no sé si ustedes escucharon cuando reiteré la palabra decisión política, ¿no? O sea, por Sí, ser elegante, en realidad vemos año a año que este tema, los poderes del Estado van copándose
no de técnicos, no de especialistas, que sean imparciales, sino de favoritismos políticos o de colores políticos que ya luego han decantado en lo que estamos viendo y somos testigos el día de hoy. Y eso es cierto, es muy Totalmente peligroso. de acuerdo. Y bueno, Enrique nos dice, Enrique Arias, felicitaciones, excelente información por la impartida el día de hoy. ¿Cómo debe orientar la SUNAT sus programas de capacitación para llevar más educación tributaria clara y en lenguaje sencillo? Creo que conociendo la realidad del empresario y su mercado, se podría dar un avance para generar más inclusión y así el contribuyente sentiría que el Estado lo acompaña a manejar ordenadamente su negocio. Totalmente de acuerdo contigo, Enrique. Yo no sé qué le pasa a la SUNAT, que no va en eso, pero es que también le falta sus campañas de difusión, sus campañas amigables, de hacer las cosas sencillas, sin ir muy lejos de este tema del 1 de septiembre con los requisitos de la factura electrónica y la forma de pago fue un tema que alborotó a todas las empresas. Algunas no se habían enterado, otras la tenían a medias y hasta el día de hoy mutis porque no sabemos finalmente si es que la SUNAT dirá algo o no, pero efectivamente hay que hacer una campaña de orientación. Y Enrique, yo creería una base sólida de una legislación sencilla para las pequeñas empresas y nuevos emprendimientos hasta que luego estén grandes y potenciadas para ir al régimen complicado y engorroso que también hay que ayudar a simplificar de todas maneras. María Teresa nos dice, bueno, hay muchas preguntas y vamos a cerrar aquí con María Teresa para no distraerlos también su tiempo. La mayoría son de comentarios que van en línea de lo que estamos indicando. María Teresa Reyes dice, es falta de conocimiento queriendo regresar a un procedimiento que ya está demostrado que no fue positivo. Con el ingreso de los bonos solidarios ofrecidos, se deberá invertir en beneficios de la población, llámese colegios, salud, etc. El próximo año dirán que gracias al aumento de impuestos se ha invertido en beneficio de la población cuando el fondo viene por otro lado. Totalmente de acuerdo, Teresa. Nuevamente. Luego, entonces, y solo un comentario aquí a partir de uno de los participantes que veía que el tema de la informalidad también podía ser incongruente con el hecho de querer incorporar a la formalidad a todos los que han salido afuera a las calles a tratar de conseguir el pan de cada día porque se han quedado sin puestos de trabajo. Por eso yo lo que indicaba era que hay que tratar de entender que hay dos temas distintos que atender. La carga o la fuerza laboral que se quedó sin trabajo es producto de las empresas que tuvieron que cerrar, producto de la cuarentena que tuvimos, pero también producto de la disminución de ingresos y de ventas. Y de ahí la importancia de aquello que siempre indicamos de la reactivación económica, porque una vez que se den las reglas y el camino necesario para que los empresarios, los inversionistas vuelvan a creer en un país estable como el Perú, con visos de crecimiento, la economía se empezará a reactivar, a crecer y nuevamente la fuerza laboral empezará a volver a trabajar. O sea, sí, yo lo veo como un círculo virtuoso. Si por el contrario no damos reglas claras de reactivación, ¿cómo hacemos para recuperar a estas personas que están afuera trabajando en las calles o buscándosela de alguna manera informalmente, ¿no? Entonces, no sé, nuestras palabras finales, José, Ramón, para cerrar este webinar que ha sido bastante interesante, con mucha participación del público y algún tema de reflexión quizás. Bueno, agradecerte, Marisol, saludar a Ramón, un gusto verte, Ramón. El gusto es mío, José. Gracias.
Y bueno, nada, me parece espectacular tu iniciativa, Marisol, lo que estás aportando en la capacitación en materia tributaria es invalorable. Te envío un gran abrazo y mis felicitaciones. Muchas gracias, José. En verdad, lo que tratamos de hacer desde nuestra labor es que todos los contadores cada día más se capaciten y eviten ser el origen de las grandes acotaciones que finalmente se cierran en las fiscalizaciones, y por eso nuestra cultura de la prevención y nuestro mensaje siempre a los clientes de hacer un tema de sistema de prevención de riesgos tributarios, mismo compliance tributarios, antes de una fiscalización de SUNAT, y les aseguro que van a estar tranquilos y dormir tranquilos. Esa es nuestra labor, porque luego ustedes saben que cuando ya llegan con reclamos, apelaciones o demandas, a veces no se puede ayudar mucho cuando el tema fue falta de la prueba en la fiscalización. Eso es un poco el problema de fondo para ayudarlos. Gracias, José. No, igual muchas gracias a ti, Marisol, por la invitación. José, un gusto compartir este evento. José, no te vi hace buen tiempo. La verdad que me da mucho gusto saber de ti. Siempre escucho muy buenas referencias tuyas, José. No sabes qué gusto me da. Este, bueno, yo leo pues todas las opiniones que están pasando las personas que han participado. La verdad que todas muy interesantes en general. Siento que hay una sensación en el equipo, en el grupo de personas, de que deberían enfocarse las cosas de una forma más profesional, ¿no? Vamos a hacer una reforma, bueno, sentémonos a hacer una reforma, pero ¿para qué la reforma? Sentémonos. Esto no puede venir de una iniciativa de un gobierno que sabemos que no está preparado, ¿no? Sabemos que el gobierno llegó de casualidad a hacer gobierno, no está preparado. Entonces, juntémonos todos los peruanos, los sectores empresariales, los sectores de trabajo, los gremios, el MEF, hagamos una reforma si es que eso es necesario. Yo creo que no es necesaria una reforma en el Perú. Lo que es necesario es una reforma de otra naturaleza, que es la de buscar que lo formal e informales pasen al lado formal. Si no, el Perú no va a ser sostenible, ¿ah? Eso es un tema. No se puede vivir con 70% de informalidad. Ese es el problema, ¿no? Pero muy buenos Así los es. comentarios, muy interesantes. Que Dios nos Sí. bendiga, que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Sí, yo les agradezco. Una conclusión final sería invitar al Congreso a que realice la labor para la cual todos los que los elegimos hemos creído en ellos, y es importante que sean quienes dirijan cualquier cambio normativo con una presencia multisectorial de gremios profesionales, empresariales, especialistas, para poder llevar a cabo realmente las modificaciones que se necesitan. Esperemos los resultados y veremos, pues estaremos a la expectativa. Muchas gracias a ustedes dos, gracias también por ser parte de nuestra plana docente de lujo, como siempre le digo a todos, y estamos viéndonos en otra oportunidad.